Después de lo que sucedió aquella noche nada volvió a ser igual. La primera vez que escuché aquel sonido pensé que era viento pasando entre los radios de las ruedas de mi bicicleta. A veces, lo perturbador de ciertas cosas es que al principio siempre parecen normales. Y cuando finalmente entiendes que no lo eran, ya estás demasiado dentro. Todavía me cuesta hablar de aquella noche sin mirar alrededor. Incluso ahora, sigo evitando las carreteras secundarias cuando cae el sol. Dejé de salir en bicicleta solo y de usar auriculares. Y sí, sé que suena a trauma barato contado por alguien que escuchó demasiadas historias de terror mientras entrenaba. Pero hay un detalle importante, lo que ocurrió aquella madrugada está parcialmente documentado. La Guardia Civil encontró una de las bicicletas. La mía, y la encontraron a 18 kilómetros de donde yo aseguré haber despertado. Sin barro, ni golpes. Apoyada cuidadosamente contra un árbol. Como si alguien hubiera querido devolverla. Todo empezó una tarde de octubre, cuando Iván tuvo la brillante idea de hacer una ruta nocturna por la Sierra de Mariola. Vamos, tío, me dijo por audio. Salimos al atardecer, hacemos la bajada vieja y terminamos cenando en el valle. Planazo. Iván siempre hablaba como alguien que estaba vendiendo entradas para un festival. Era incapaz de decir simplemente, vamos a montar en bici. No. Él necesitaba crear una experiencia y le ponía nombres como, el último descenso antes del invierno, o la ruta maldita. Y lo peor es que siempre conseguía arrastrarnos. Aquella tarde éramos 5. Iván, Sergio, Raúl, Dani y yo. Nos conocíamos desde que éramos unos críos. Los típicos amigos que parecen muy distintos entre sí, pero que funcionan porque cada uno ocupa un rol muy específico dentro del grupo, y con los años, no te planteas discutir con ellos por cosas que no aguantarías a alguien que acabas de conocer. Iván era el líder natural. Alto, barba perfectamente descuidada, energía de un Golden Retriever con cafeína. Sergio era el paranoico tecnológico. El tipo de persona que lleva batería externa para otra batería externa. Raúl hacía humor negro incluso comprando pan. Y Dani. Dani era el más tranquilo. Demasiado tranquilo, ahora que lo pienso. Yo siempre fui el observador. El que escucha más de lo que habla. El que se fija en detalles sutiles. Como sonidos o silencios. Ese día el cielo tenía un color raro. No amenazaba tormenta exactamente, pero había una especie de capa gris encima de las montañas, como humo detenido. Llegué el primero al punto de encuentro, un aparcamiento de tierra cerca de un antiguo camino forestal. Había olor a pino húmedo y tierra fría. El otoño ya había empezado a pudrir lentamente las hojas. Mientras ajustaba la luz del casco escuché pasos detrás de mí. Era Dani. Llevaba la bici de la mano. «¿Has venido pronto?», dijo. Milagro estadístico. Sonrió apenas. Y ahí ocurrió algo pequeño. Algo completamente insignificante en apariencia. Pero hoy todavía lo recuerdo con claridad enfermiza. Dani miró hacia el bosque. No de forma casual. Miró como si estuviera comprobando algo. Como si esperara encontrar a alguien observándonos entre los árboles. «¿Qué pasa?», pregunté. Tardó un segundo en responder. «Nada», me ha parecido escuchar un silbido. Y ahí está el problema. Porque yo también lo había escuchado. Muy leve. Muy lejos. Un sonido agudo y corto. Como alguien intentando llamar a un perro en mitad del monte. Pero mentí. «Será viento». Dani no respondió. A veces los silencios dicen más que las conversaciones enteras. Los demás llegaron 10 minutos después entre ruido de ruedas, bromas y olor a café de máquina. Raúl apareció con una mochila enorme. «¿Qué llevas ahí?». «¿Órganos humanos?», preguntó Iván. «Bocadillos y dignidad. Una de las dos cosas acabará desapareciendo esta noche». Sergio empezó inmediatamente con su discurso de seguridad. «He descargado mapas offline, llevo GPS secundario, frontal extra y localización compartida. Tú sobrevives a un apocalipsis nuclear porque eres insoportable», dijo Raúl. Nos reímos. Y durante un rato todo fue normal. Demasiado normal. Esa es otra cosa que he aprendido. Las peores noches de tu vida nunca anuncian lo que van a hacer contigo. La ruta comenzó tranquila. Los primeros kilómetros eran fáciles, pista ancha, tierra compacta, pendiente suave. El sol descendía lentamente detrás de las montañas y el aire empezaba a enfriarse. Las luces delanteras de las bicis cortaban la oscuridad como cuchillas blancas. Escuchábamos grillos.
Algún búho lejano. El sonido constante de las cadenas. Y nuestras respiraciones. Hay algo hipnótico en pedalear de noche. El cerebro entra en un estado raro. Repetitivo. Meditativo. La neurociencia tiene una explicación interesante para eso. Cuando realizas movimientos cíclicos prolongados en ambientes con baja estimulación visual, el cerebro puede empezar a completar información ausente. Es parecido a lo que ocurre en conductores que hacen trayectos nocturnos largos, ensimismados y sienten que despiertan varios kilómetros después sin recordar el trayecto. Automatización cognitiva. El cerebro entra en ahorro de energía. Y lo más perturbador es que algunos especialistas creen que ese estado aumenta la susceptibilidad a ilusiones auditivas o a algo peor. Íbamos hablando por tramos. A veces el grupo se estiraba. A veces volvíamos a juntarnos. Raúl empezó a contar una historia sobre un tipo que había usado una app de ligues mientras hacía rutas en bici. ¿Y qué pasó? Pregunté. ¿Qué hizo match con su prima? Iván casi se cae riendo. Dani no. Dani seguía mirando demasiado alrededor. Lo noté varias veces. Giraba la cabeza constantemente hacia los árboles. Como si esperara volver a escuchar algo. Y aproximadamente una hora después ocurrió el primer momento raro. Llegamos a una bifurcación. A la izquierda, el camino principal. A la derecha, una senda estrecha llena de vegetación. Sergio miró el GPS. Es por la izquierda. Iván se quedó quieto. ¿Seguro? Sí. Juraría que era la derecha. Pues jurarías mal. Pero Iván no se movía. Miraba la senda derecha como hipnotizado. Escuchad, dijo. Nos callamos. Y otra vez el silbido. Lejano. Metálico. Y esta vez todo lo escuchamos. Raúl soltó una risa nerviosa. Perfecto. Ya tenemos entidad demoníaca local. Será un pastor, dijo Sergio. A las 8 de la noche en mitad del monte. Pues un pastor comprometido, continuó. Pero Dani estaba pálido. Literalmente pálido. Ese sonido lleva un rato siguiéndonos. Nadie respondió. Y aunque intentamos bromear, algo cambió después de eso. La conversación murió poco a poco. Pedaleábamos más rápido. Más juntos. Como animales cruzando una zona donde intuyen un depredador. El bosque empezó a cerrarse alrededor del camino. Los árboles parecían más altos. Las sombras más profundas. La temperatura cayó de golpe. Recuerdo mirar mi reloj. Las 8:43. Y justo después ocurrió el primer incidente serio. Raúl desapareció. Así. Sin dramatismo. Sin gritos. Simplemente dejó de estar. Íbamos en fila. Iván delante. Yo detrás. Luego Dani. Le seguía Sergio. Y Raúl cerrando. Escuchábamos sus ruedas sobre las piedras. Hasta que dejamos de escucharla. Nos detuvimos. ¿Giramos? Nada. Solo oscuridad. Raúl, gritó Iván. Iván dijo en tono burlón, estoy aquí, imbéciles. Su voz venía desde el bosque. A unos 20 metros dentro de los árboles. Lo encontramos de pie entre ramas bajas. Mirando algo en el suelo. ¿Qué haces ahí? Pregunté. Raúl parecía confundido. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? He escuchado algo, y pensé que venía de aquí. El silbido. Negó lentamente. No. Tragué saliva. Entonces, ¿qué? Nos miró. Y sonrió de forma rara. Mi voz. Dijo Raúl. Nadie habló durante varios segundos. Luego Raúl soltó una carcajada. Hostia, tendríais que haberos visto la cara. Nos empezamos a insultar mutuamente, como de costumbre. Nos reímos y seguimos adelante. Pero la tensión ya estaba ahí. Pegada a nosotros. Como humedad. A las 9:30 paramos junto a una antigua caseta forestal abandonada. El lugar parecía salido de una fotografía soviética olvidada. Paredes desconchadas. Ventanas rotas. Techo hundido parcialmente. Había grafitis antiguos en las paredes exteriores. Y uno de ellos me llamó la atención. Porque no parecía reciente. Decía. Si lo escuchas cerca, ya es tarde.
Sentí un escalofrío. Raúl apareció detrás de mí. Bueno. Fantástico. Claramente estamos dentro de una experiencia turística excelente. Sergio iluminó el interior con la linterna. Hay latas viejas, una silla, y... Se quedó callado. ¿Qué? Venid. Entramos. El olor era horrible. Humedad. Moho. Algo orgánico. Y entonces vimos las marcas. Docenas de líneas rayadas en la pared. Como cuentas de días. 5 líneas. Otras 5. Otras 5. Cientos. Iván soltó una risa incómoda. Vale, eso sí da mal rollo. Dani estaba inmóvil, mirando una esquina concreta. Me acerqué. Había algo escrito. Muy pequeño. Casi borrado. No sigas el silbido. Y justo entonces, mucho más cerca. Todo lo escuchamos. Demasiado cerca. Tan cerca que parecía dentro de la caseta. Sergio giró inmediatamente la linterna. Nada. Pero yo sentí algo difícil de explicar. La sensación exacta de no estar solos. La psicología tiene un término para eso. Presencia sentida. Sucede en condiciones de estrés, aislamiento o fatiga extrema. Exploradores polares, escaladores y marineros la han descrito durante siglos. El cerebro social humano odia la soledad. Y a veces fabrica compañía. Pero aquella noche, no creo que fuera eso. Porque entonces Dani habló. Muy bajo. Nos está acercando. Se hizo silencio. ¿Quién? Preguntó Iván. Dani levantó lentamente la vista. Y se cruzónos una ardilla. No un monstruo. No una sombra. No una figura mirándonos desde el bosque. Una maldita ardilla cruzando el camino justo delante de la rueda de Iván. Iván pegó un grito, clavó frenos y salió despedido hacia unos matorrales mientras nosotros frenábamos detrás como una estampida de idiotas con luces LED. Y lo peor es que, mientras él se levantaba lleno de hojas insultando a todos los mamíferos del planeta, Raúl estaba llorando de risa en el suelo. La ardilla casi nos mata. La ardilla quería sangre. Aquella escena tendría que haber sido una señal. Porque el cerebro hace algo muy extraño antes de un trauma fuerte. Intenta equilibrar. Busca normalidad. Humor. Rutina. Como si supiera que se acerca algo demasiado oscuro y necesitara dejarte respirar unos minutos más. Esa tarde habíamos salido 5. 5 amigos. 5 bicicletas. 5 luces avanzando por la sierra mientras el sol desaparecía lentamente detrás de las montañas. Y aunque ahora podría decir que desde el principio sentí algo raro, la verdad sería mucho más decepcionante. No sentí nada. Ese es el problema. Las peores historias empiezan igual que los mejores recuerdos. Con bromas. Con planes simples. Con alguien diciendo: va, la última bajada y nos volvemos. Yo conocía aquella ruta. O eso creía. La habíamos hecho varias veces durante el invierno anterior. Un circuito de montaña cerca de una zona forestal abandonada, con pistas anchas al principio y senderos más técnicos después. Nada extremo. Pero de noche cambiaba completamente. Los ciclistas lo saben. Un camino conocido bajo oscuridad parece otro lugar. Las distancias se deforman. Los árboles parecen más altos. Los sonidos rebotan raro. Y el cerebro empieza a rellenar huecos. Ve rostros en sombras. Oye pasos en ramas. Siente presencias. Lo interesante es que el cerebro no lo hace para asustarte. Lo hace para protegerte. Nuestros antepasados sobrevivieron porque sospechaban antes de confirmar. Mejor equivocarse pensando que hay algo entre los árboles, que descubrir demasiado tarde que sí lo había. Esa noche pensé mucho en eso. Demasiado. Salimos sobre las 7. Iban liderando como siempre. Sergio revisando GPS cada 20 segundos. Raúl haciendo comentarios absurdos. Dani en silencio. Y yo detrás observándolo todo. Dani era raro desde hacía unas semanas. No raro de voy a matarte. Raro de algo no va bien. Contestaba tarde. Miraba demasiado el móvil. Se quedaba ausente en mitad de conversaciones. Y aquella tarde tenía peor cara de lo normal. ¿Has dormido algo? Le pregunté mientras ajustábamos las luces.
Más o menos. Eso en idioma humano significa no. Sonrió apenas. He tenido sueños raros. Raúl apareció detrás. ¿De esos donde sales desnudo en clase o de los divertidos? De los otros. Y aunque intentó bromear, hubo algo incómodo en su forma de decirlo. Empezamos la subida principal mientras el cielo se volvía gris oscuro. Las ruedas crujían sobre grava húmeda. El aire olía a tierra fría. A bosque mojado. Durante la primera hora todo fue normal. Cansancio. Risas. Paradas para beber agua. Iban contando una historia absurda sobre un tipo que se había perdido usando Google Maps en una romería. Acabó metiendo el coche en un río, decía entre risas. La tecnología nos acerca al futuro, respondió Sergio. Y al ahogamiento. El problema empezó cuando dejamos la pista principal. Había un sendero estrecho que conectaba con una bajada rápida hacia el valle. Lo conocíamos. ¿O eso pensábamos? La entrada estaba parcialmente tapada por ramas. Iván frenó. ¿Seguro que es aquí? Sergio miró el GPS. Sí, bueno, creo. Inspirador. La oscuridad allí dentro era distinta. Más densa. Las luces apenas atravesaban los árboles. Y algo curioso ocurre cuando montas en bici de noche por senderos estrechos, tu cerebro empieza a perder referencias periféricas. Solo ves el túnel iluminado delante de ti. Todo lo demás desaparece. Es parecido a mirar por el ojo de una cerradura mientras avanzas rápido. Entramos uno detrás de otro. Las ramas golpeaban los cascos. Las ruedas resbalaban ligeramente sobre raíces húmedas. Y el bosque empezó a tragarse los sonidos. Cada vez hablábamos menos. No por miedo exactamente. Más bien porque aquel sitio parecía exigir silencio. En un momento dado miré hacia atrás. No veía el final del sendero. Solo oscuridad. Y tuve una sensación muy concreta. La sensación de estar demasiado lejos de cualquier ayuda. Parece una tontería, pero el cerebro humano necesita referencias de seguridad constantes. Carreteras. Casas. Luces. Ruido lejano. Cuando desaparecen, entra lentamente en modo supervivencia. Tu atención cambia. Escuchas más. Observas más. Tu cuerpo se prepara para algo aunque no sepas para qué. Y entonces ocurrió el primer susto. No el verdadero. Solo el primero. Dan iba delante de mí cuando de repente frenó en seco. Tan brusco que casi me lo llevó por delante. ¿Qué haces? No respondió. Miraba fijamente entre los árboles. ¿Has visto eso? El grupo se detuvo. Iván iluminó el bosque. Nada. ¿El qué? Dani tardó unos segundos. Juraría que había alguien. Raúl soltó una risa nerviosa. Perfecto. Senderismo con asesino incluido. No estoy de broma. Y ahí apareció ese silencio raro. Ese silencio donde nadie quiere admitir que también está incómodo. Sergio intentó racionalizarlo. Con estas luces el cerebro interpreta fatal las sombras. Y tenía razón. Hay estudios reales sobre eso. En iluminación parcial, especialmente con fatiga física, el cerebro sobreinterpreta movimiento humano en patrones verticales. Troncos. Ramas. Cambios de contraste. El problema es que saberlo no ayuda demasiado cuando estás en mitad de un bosque oscuro. Seguimos avanzando. Más rápido. La tensión estaba creciendo, aunque nadie quería decirlo. Y unos 20 minutos después pasó algo peor. Raúl desapareció. No de película. No hubo gritos. Simplemente dejó de estar detrás de nosotros. Nos dimos cuenta porque ya no escuchábamos su bici. Paramos. Giramos. Oscuridad. Raúl, gritó Iván. Nada. Raúl, deja de tocar los cojones. Seguimos escuchando. Entonces vimos una luz moviéndose entre árboles, más abajo del sendero. Fuimos hacia ella. Y lo encontramos sentado en el suelo junto a la bici. Respirando rápido. Muy rápido. ¿Qué ha pasado? Tenía la cara blanca. Me he caído. ¿Cómo? Nos miró confundido. No lo sé. Aquello fue raro. Raúl nunca se ponía así. Era el típico tío que se rompía un brazo y hacía chistes camino al hospital. Pero estaba temblando. He visto a alguien cruzar delante de mí.
Iván resopló. Otra vez con eso. Te juro que había alguien. Sería Dani intentando socializar. Nadie rió demasiado. Raúl se levantó lentamente. Y entonces vimos algo extraño. Había barro en su chaqueta. Mucho barro. Como si hubiera caído dentro de una zanja. Pero el suelo allí estaba seco. Sergio lo notó también. ¿Dónde te has metido? Raúl miró alrededor. Confundido otra vez. No lo sé. Y lo peor vino después. Porque al intentar seguir, descubrimos que el sendero había desaparecido. Literalmente. No encontrábamos la continuación. Las luces iluminaban árboles. Maleza. Rocas. Pero no el camino. Eso no tiene sentido, dijo Sergio mirando el GPS. El mapa mostraba el sendero claramente. Pero delante no había nada. Solo bosque cerrado. La ansiedad empezó a entrar de verdad ahí. Lo notas físicamente. Respiras distinto. Las conversaciones cambian. La gente deja de bromear. Iván intentaba mantener calma. Vale. Retrocedemos un poco y ya está. Pero retroceder tampoco funcionó. Porque todo empezó a parecer igual. Los mismos árboles. Las mismas piedras. La misma oscuridad. Hay un dato real bastante perturbador. Las personas perdidas en entornos naturales tienden a caminar en círculos incluso creyendo avanzar recto. Sin referencias visuales estables, el cerebro pierde orientación sorprendentemente rápido. Y cuanto más estrés, peor funciona. Llevamos casi 40 minutos intentando ubicarnos cuando ocurrió el accidente. El verdadero accidente. Dan iba unos metros por delante. Escuchamos un golpe seco. Después un grito. Corrimos hacia él. La rueda delantera había quedado atrapada entre raíces y había salido despedido cuesta abajo. Lo encontramos varios metros más abajo, inmóvil. Recuerdo perfectamente la sensación en el estómago cuando nos respondió. Ese segundo exacto donde tu cerebro todavía intenta negar lo que ya sabe. Iván bajó primero. Dani. Nada. Dani, mírame. Seguía sin moverse. Y entonces empezó a respirar. Muy despacio. Seguía consciente. Pero algo iba mal. Tenía sangre en la frente. Y miraba hacia arriba con expresión extraña. Hay alguien ahí arriba. Miramos. Nada. Solo nosotros. Solo árboles. Pero Dani seguía mirando fijamente. No estamos solos. Iván perdió paciencia. Basta ya con esa mierda. Te digo que... Basta. El grito resonó brutalmente entre los árboles. Y ahí ocurrió algo que nunca olvidaré. Porque justo después, escuchamos una risa. No cerca. No detrás. Muy lejos. Tan lejos que casi parecía imaginaria. Pero todos la escuchamos. Todos. Nadie habló durante varios segundos. La respiración de Dani era cada vez más rápida. Raúl estaba completamente serio ya. Sergio miraba alrededor como un animal acorralado. Y por primera vez pensé algo horrible. Pensé que quizás había alguien observándonos desde hacía rato. Decidimos sacar a Dani de allí cuanto antes. Improvisamos apoyo para que pudiera caminar. El problema era que seguíamos perdidos. Los móviles apenas tenían cobertura. Y la batería empezaba a caer. La noche se volvió mucho más fría. Hay una fase concreta del miedo donde el cerebro deja de imaginar monstruos y empieza a calcular supervivencia real. Distancia. Temperatura. Tiempo. Y eso da más miedo que cualquier fantasma. Seguimos avanzando lentamente. A veces creíamos reconocer partes del camino, pero no era así. Todo parecía desplazarse. Y entonces vimos la casa. Ninguno recordaba aquella casa. Era imposible no haberla visto antes. Pequeña. De piedra. Techo hundido parcialmente. Una única ventana iluminada. En mitad del bosque. Iván soltó aire. Gracias a Dios. Pero algo no encajaba. La luz era amarilla. Muy tenue. Como una bombilla antigua. Y no había coche. Ni ruido. Ni perros. Nada. Aún así nos acercamos. Porque cuando tienes frío y estás perdido, el cerebro convierte cualquier refugio en esperanza.
Subimos los escalones de piedra. Iván llamó. Nadie respondió. Volvió a llamar. Silencio. Y entonces la puerta se abrió sola. Muy despacio. No por fantasmas. Por pendiente. La madera estaba deformada. Pero en ese momento casi me da un infarto igual. Raúl soltó. Perfecto. Esto acaba con nosotros usando nuestra piel como cortinas. Entramos. La casa olía raro. No a humedad. A cerrado sí. Pero había otro olor debajo. Algo metálico. Viejo. Las paredes estaban llenas de fotografías. Docenas. Familias. Niños. Ciclistas. Eso me heló la sangre. Había fotos de grupos en bicicleta. Antiguas. Muy antiguas. Algunas parecían de los 90. Otras más recientes. Y entonces Sergio encontró algo peor. Cascos. En una esquina. Muchos. Demasiados. Nadie hablaba ya. Dani apenas podía mantenerse en pie. Iván intentaba convencerse de que aquello tenía explicación. ¿Será un punto de descanso o algo? Pero ni él se creía eso. Y entonces ocurrió el susto real. El único que todavía sueño. Yo estaba mirando las fotos cuando vi una reciente. Muy reciente. 5 ciclistas. Con luces. En un bosque nocturno. Sentí algo extraño. Me acerqué más. Y el corazón literalmente se me detuvo. Porque éramos nosotros. La foto era nuestra. La misma ropa. Las mismas bicis. Incluso Raúl levantando el dedo corazón. La fotografía estaba clavada en la pared. Vieja. Manchada. Como si llevara allí años. Recuerdo girarme lentamente. Todos me miraban. Nadie entendía nada. Y justo entonces, escuchamos ruedas acercándose fuera de la casa. Muy despacio. Crujiendo sobre grava. Una bicicleta. Luego otra y después otra más. Nos quedamos inmóviles. Las luces aparecieron atravesando las ventanas. 3 focos blancos. Quietos frente a la puerta. Y alguien llamó desde fuera. Con voz completamente tranquila. ¿Necesitáis ayuda? Nos tranquilizamos porque creíamos que era la Guardia Civil y nada más lejos de la realidad. Durante unos segundos nadie respiró.